Me llamo María Fernanda Ríos, tengo 76 años y vivo en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que a mi edad viviría algo que todavía hoy me cuesta explicar. Llegué a esta iglesia buscando paz, un lugar donde empezar de nuevo después de una etapa difícil en mi vida. Todo parecía tranquilo, ordenado, como si nada malo pudiera pasar ahí dentro. Como era nueva, me ofrecí a ayudar en lo que hiciera falta, y esa noche me pidieron algo simple: cerrar la iglesia cuando todos se fueran. Algo rutinario, algo que cualquiera habría hecho sin pensarlo dos veces, pero esa noche no fue como las demás, porque cuando me quedé sola, en medio del silencio, sentí que algo no estaba bien, y fue justo ahí, cuando vi algo que no debería estar ahí. Era nueva en esta iglesia, y la noche que me tocó cerrar, encontré algo que nunca debí haber visto. Si estás viendo esto, quiero pedirte algo muy especial. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios, porque quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque lo que voy a contar puede hacerte ver las cosas de una forma muy diferente. Cuando llegué por primera vez a esa iglesia, lo que más me llamó la atención fue la sensación de orden y calma que se respiraba en cada rincón. No era solo un lugar bonito, era un lugar que transmitía seguridad. Las bancas perfectamente alineadas, el altar siempre impecable, las luces suaves que caían desde el techo creando una atmósfera cálida. Todo parecía pensado para que uno se sintiera en paz. Había algo en ese ambiente que hacía que uno bajara la guardia sin darse cuenta, como si al cruzar esa puerta todo lo malo quedara afuera. Recuerdo que pensé con total sinceridad que finalmente había encontrado un lugar donde podía confiar, donde podía sentirme protegida. Los líderes de la iglesia eran personas muy respetadas. Siempre hablaban con calma, con palabras medidas, con una autoridad que no parecía imponer, sino guiar. La gente los escuchaba con atención, con admiración, y yo no fui la excepción. Desde el primer día sentí que estaba rodeada de personas correctas, personas que sabían lo que hacían, que tenían claro su propósito. Nadie levantaba la voz, nadie parecía discutir, todo fluía de manera tan organizada que parecía casi perfecto. Y cuando digo perfecto, no lo digo como una exageración, lo digo porque realmente lo sentía así en ese momento. Cada actividad estaba bien estructurada. Los horarios se cumplían con precisión, las reuniones comenzaban y terminaban como estaba previsto, y siempre había alguien pendiente de cada detalle. Incluso en los momentos más simples, como limpiar o acomodar el lugar, se notaba una especie de disciplina silenciosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían lo que tenían que hacer. Eso me dio una sensación de confianza muy grande, porque cuando uno llega a un lugar nuevo, lo único que busca es estabilidad, algo firme a lo que aferrarse. Yo venía de un momento difícil en mi vida. Había pasado por pérdidas, por silencios, por días en los que sentía que nadie me veía, y encontrar un lugar así fue como respirar después de mucho tiempo. Me recibieron con amabilidad, con sonrisas sinceras, con gestos que parecían auténticos. Me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía cómoda. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a confiar. Empecé a sentir que podía pertenecer a ese lugar. Había algo más, algo que no se puede explicar fácilmente. Era esa sensación de que todo estaba bajo control, de que nada podía salirse del lugar, como si cada pieza encajara perfectamente en un sistema que funcionaba sin errores. Y eso, lejos de parecer extraño, me daba tranquilidad, porque uno quiere creer que los lugares de fe son así,
organizados, limpios, seguros, lugares donde uno puede bajar la guardia sin miedo. Recuerdo que en varias ocasiones pensé, aquí no puede pasar nada malo. Lo decía con total convicción, porque todo lo que veía reforzaba esa idea. Las personas parecían felices, los líderes transmitían confianza y el ambiente era tan sereno que incluso el silencio se sentía agradable. No era un silencio incómodo, era un silencio que daba paz. Y quizá ese fue mi mayor error, creer que lo que se ve es todo lo que existe, porque con el tiempo entendí algo que en ese momento ni siquiera pasaba por mi mente. Entendí que hay lugares que parecen perfectos, no porque lo sean, sino porque han aprendido a mostrar solo una parte de la realidad. Pero en ese entonces yo no tenía forma de saberlo. Yo solo veía lo que todos veían, y lo que todos veían era un lugar donde nada malo podía ocurrir. Y fue justamente esa sensación la que hizo que esa noche bajara la guardia por completo. Porque cuando uno cree que está en un lugar seguro, es cuando menos espera que algo cambie. Cuando llegué a esa iglesia, no fue por casualidad, fue porque en ese momento de mi vida yo necesitaba un lugar donde sentirme en paz. Había pasado por una etapa difícil, silenciosa, de esas que no siempre se ven por fuera, pero que por dentro pesan demasiado. No era solo tristeza, era una mezcla de soledad, de preguntas sin respuesta, de días que se sentían largos y vacíos. Había momentos en los que me despertaba sin saber exactamente para qué, y eso, poco a poco, va desgastando el alma. Yo venía de dejar atrás muchas cosas, mi rutina, mi entorno, incluso personas con las que había compartido años. No fue una decisión fácil, pero sentía que necesitaba empezar de nuevo, aunque no supiera exactamente cómo. Y en medio de ese proceso apareció esa iglesia, no como algo planeado, sino como una especie de refugio inesperado. Al principio solo pasé por curiosidad, como quien entra a un lugar sin muchas expectativas, pero desde el primer momento sentí algo diferente. Recuerdo claramente la primera vez que crucé la puerta. No fue un momento espectacular, no hubo nada extraordinario. Las personas me miraron con amabilidad, alguien se acercó a saludarme, me preguntaron mi nombre, de dónde venía. No eran preguntas invasivas, eran preguntas humanas, sencillas, pero en ese momento significaron mucho para mí. Porque cuando uno se siente invisible durante tanto tiempo, el simple hecho de que alguien te vea ya es suficiente. Poco a poco empecé a regresar. Al principio solo iba a escuchar, a sentarme en silencio, a observar. No hablaba mucho, no participaba demasiado, pero me gustaba estar ahí. Era como si ese lugar me diera un respiro que no encontraba en ningún otro sitio. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a reconocerme, a saludarme por mi nombre, a preguntarme cómo estaba. Y sin darme cuenta, empecé a sentir que pertenecía. Esa sensación de pertenencia es algo muy fuerte, porque no se trata solo de estar en un lugar, se trata de sentir que uno tiene un espacio, que no está de más, que no sobra. Y para alguien que ha pasado por momentos de soledad, eso tiene un valor enorme. Yo empecé a involucrarme poco a poco, a ayudar en cosas pequeñas, a quedarme un poco más después de las reuniones, a conversar con otras personas, y cada pequeño gesto reforzaba esa idea de que finalmente había encontrado un lugar donde podía quedarme. No voy a negar que también estaba buscando algo espiritual, no necesariamente respuestas complejas, pero sí un sentido, una dirección. Quería entender muchas cosas que había vivido, quería sentir que había un propósito detrás de todo lo que me había pasado. Y la Iglesia parecía ofrecer eso, no de manera forzada, sino como algo natural,
como una guía que uno podía seguir paso a paso. Los líderes también jugaron un papel importante en eso. Su forma de hablar, de explicar, de escuchar, hacía que uno sintiera confianza. No era una autoridad distante, era una presencia cercana, y eso para alguien como yo en ese momento era fundamental, porque cuando uno está emocionalmente vulnerable, busca lugares donde no tenga que defenderse todo el tiempo. Con el paso de los días, la iglesia dejó de ser solo un lugar al que iba y se convirtió en parte de mi rutina, de mi vida. Empecé a organizar mis días en función de los horarios, de las actividades, de los momentos que pasaba ahí, y sin darme cuenta, fui dejando otras cosas de lado, no porque alguien me obligara, sino porque sentía que ahí estaba lo que necesitaba, y fue justamente por eso, por esa confianza, por esa sensación de seguridad, por ese deseo de pertenecer, que cuando me pidieron ayudar a cerrar la iglesia esa noche, no lo dudé ni un segundo. Para mí no era una responsabilidad pesada, era casi un honor, era una señal de confianza hacia mí, una forma de decirme que ya no era solo alguien que pasaba por ahí, sino alguien en quien se podía confiar. En ese momento yo no tenía ninguna razón para desconfiar de nada. No había señales claras, no había advertencias. Todo lo que había vivido, y quizá por eso lo que pasó después me tomó completamente desprevenida. Esa noche, cuando me pidieron que me quedara para cerrar la iglesia, lo tomé como algo completamente normal. No era la primera vez que alguien se quedaba hasta el final para asegurarse de que todo quedara en orden, pero sí era una de las primeras veces que me lo pedían a mí. Y para ser sincera, lo sentí como un gesto de confianza. Después de todo, yo aún era relativamente nueva, y que confiaran en mí para una tarea así significaba que ya me veían como parte del lugar. La rutina era simple, o al menos eso parecía. Esperar a que todos se fueran, revisar que no quedara nadie dentro, apagar las luces poco a poco, cerrar puertas, asegurar ventanas, cosas básicas, cosas que no tenían nada de especial. Era el tipo de tarea que uno hace casi en automático, sin pensar demasiado, como cuando apagas las luces de tu propia casa antes de dormir. Recuerdo que esa noche el ambiente era tranquilo. Las últimas personas se despidieron con la misma calidez de siempre. Algunos me dijeron que no me demorara mucho, otros incluso bromearon diciendo que tuviera cuidado con los ruidos de la noche, como si fuera algo sin importancia. Yo sonreí, como cualquier otra vez, sin imaginar que esas palabras, que parecían tan inocentes, se quedarían dando vueltas en mi mente más tarde. Cuando la puerta principal se cerró y el silencio comenzó a llenar el lugar, sentí por primera vez que realmente estaba sola dentro de la iglesia. No era una sensación negativa al principio, era más bien una tranquilidad distinta, más profunda, sin voces, sin pasos, sin movimiento, solo el eco leve del espacio y mi propia respiración. Empecé a hacer lo que me habían pedido. Caminé por los pasillos apagando las luces una por una. Cada interruptor que bajaba iba dejando el lugar un poco más oscuro, un poco más silencioso. El sonido de mis propios pasos se volvía más evidente, como si el espacio amplificara cada movimiento. Pero aún así, todo seguía siendo normal. Fui revisando las salas pequeñas primero, asegurándome de que no hubiera nadie. Abría cada puerta con cuidado, miraba dentro, confirmaba que todo estaba vacío y seguía adelante. Era un proceso metódico, casi mecánico. En ese momento, mi mente estaba tranquila, concentrada solo en terminar rápido para poder irme a casa. Después pasé por la zona del salón principal. Las bancas estaban vacías, todo en orden, como siempre después de un servicio. No había nada fuera de lugar.
Caminé lentamente entre los pasillos, apagando las últimas luces laterales, dejando solo algunas encendidas para poder ver bien mientras terminaba el recorrido. La confianza que habían depositado en mí se sentía en cada paso. No había duda, no había miedo. Era simplemente una tarea más dentro de un lugar que, hasta ese momento, me había dado paz. Incluso recuerdo haber pensado que era agradable poder ayudar de esa manera, sentirme útil, parte de algo. Me acerqué entonces hacia el área del altar, porque sabía que esa era una de las últimas zonas que debía revisar antes de salir. Todo parecía igual que siempre, ordenado, limpio, sin nada que llamara la atención. Era el mismo lugar donde tantas veces había visto a las personas orar, llorar, buscar respuestas, un lugar que siempre había estado asociado a tranquilidad. Seguí avanzando con calma, repasando mentalmente cada paso para no olvidar nada. Puertas, luces, ventanas, todo en orden. No había prisa, pero tampoco quería quedarme más tiempo del necesario. Era tarde, y el silencio comenzaba a sentirse más denso, aunque aún no era incómodo. Lo curioso es que, si alguien me hubiera preguntado en ese momento cómo me sentía, habría dicho que todo estaba bien. No había señales claras de que algo fuera a pasar. No había nada extraño a simple vista. Solo una noche tranquila, una tarea sencilla y una iglesia completamente vacía. Pero a veces es justamente en esos momentos de aparente normalidad, cuando algo empieza a cambiar sin que uno lo note de inmediato. Cuando acepté aquella responsabilidad, no imaginé que se convertiría en el punto de partida de algo que cambiaría para siempre mi forma de ver ese lugar y también mi forma de entender mi propia fe. Durante semanas mi rutina había sido exactamente la misma: ayudar en lo que hiciera falta, quedarme hasta el final, asegurarme de que todo quedara en orden. Era algo que hacía con gusto, con una sensación de propósito que no había experimentado en mucho tiempo. Pero aquella noche fue distinta desde el principio, aunque al inicio no supe explicarlo. Los últimos hermanos comenzaron a despedirse uno por uno, como siempre. Algunos me sonreían, otros me daban una bendición rápida antes de salir. El eco de sus pasos se iba apagando lentamente por el pasillo principal hasta que la puerta se cerró por última vez. Recuerdo perfectamente el sonido, ese golpe seco, más fuerte de lo habitual, como si marcara el final de algo más que solo una reunión. Me quedé unos segundos en silencio, con las llaves en la mano, observando el interior del templo que, por primera vez, parecía demasiado grande para una sola persona. Fue entonces cuando me quedé completamente sola que todo empezó a sentirse diferente. Al principio pensé que era solo mi imaginación. El silencio era más profundo de lo normal, más pesado. No era ese silencio tranquilo que uno espera en un lugar sagrado, sino algo más denso, como si el aire mismo estuviera cargado. Caminé lentamente por el pasillo central, mirando los bancos vacíos. Cada paso resonaba de una forma extraña, como si el sonido rebotara de manera distinta en las paredes. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que era el cansancio, que había sido un día largo. Me dirigí hacia el interruptor principal para apagar las luces del salón. Cuando presioné el botón, el lugar quedó en penumbra, iluminado. Esa escena, que antes me parecía pacífica, esa noche me provocó una sensación difícil de describir, como si no estuviera sola, aunque sabía que nadie más debía estar allí. Me detuve un momento, conteniendo la respiración sin darme cuenta, como si mi propio cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Era como una división mal disimulada, una línea vertical que rompía la continuidad del muro, como si en algún momento hubiera sido abierta, y luego cerrada con prisa, sin el mismo acabado del resto.
Fruncí el ceño, acercándome un poco más. Había algo que no parecía parte del lugar. Pasé la mano suavemente por la superficie. La textura era distinta. Mientras el resto de la pared era lisa, uniforme, esa parte tenía una leve irregularidad, casi imperceptible a simple vista, como si alguien hubiera intentado ocultar algo allí, pero no del todo. Mi primera reacción fue racionalizar. Tal vez era una reparación antigua, tal vez una remodelación que nunca terminaron bien, pero cuanto más la observaba, menos sentido tenía, porque yo ya había estado allí varias noches, había recorrido ese mismo camino muchas veces y estaba segura, completamente segura, de que nunca había notado eso antes. Retrocedí un paso, observando desde otra perspectiva. El silencio volvió a pesar, y entonces lo escuché. No fue un ruido fuerte, ni siquiera fue claro, fue más bien una vibración leve, como un pequeño golpe seco, apagado, viniendo desde el otro lado de esa misma pared. Tan sutil que si no hubiera estado completamente en silencio, jamás lo habría notado. Mi respiración se detuvo por un instante. Esperé. Nada. El templo volvió a quedar inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si ese sonido hubiera sido producto de mi mente, pero algo dentro de mí no aceptó esa explicación. Me acerqué un poco más, esta vez con más cautela. Mi corazón empezó a latir más rápido y aunque intenté mantener la calma, ya no caminaba con la misma seguridad de antes. Había una tensión en el ambiente que no estaba ahí unos minutos atrás. Apoyé la oreja suavemente contra la pared. Silencio. Un silencio profundo, demasiado profundo. Pero entonces, otra vez, un año luz, como si algo o alguien se moviera del otro lado. Me aparté de inmediato, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Ya no era solo una sensación extraña, ya no era solo sugestión. Había algo ahí, algo que no encajaba, algo que no pertenecía a ese lugar, o al menos no a la parte visible de él. Miré alrededor, casi esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que estaba pasando, pero estaba completamente sola, o al menos eso era lo que debía ser. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad crecer dentro de mí. Una parte de mí quería alejarse, terminar de cerrar todo y salir lo más rápido posible, pero otra parte, más silenciosa, más insistente, me empujaba a entender qué era eso, porque si realmente había algo detrás de esa pared, entonces todo lo que creía conocer sobre ese lugar estaba incompleto, y quizás nunca había estado tan sola como pensaba. Me quedé unos segundos inmóvil, intentando decidir si debía ignorarlo todo y salir de una vez. Apreté las llaves con más fuerza, como si eso me diera algún tipo de seguridad, aunque en el fondo sabía que no era así. Respiré hondo y di un paso adelante, luego otro. Cada movimiento se sentía más pesado que el anterior, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Mis ojos no se apartaban de esa zona de la pared que momentos antes parecía normal, pero que ahora ya no podía ignorar. Había algo ahí, algo que mi mente todavía no lograba entender, pero que mi intuición ya había identificado como fuera de lugar. Me acerqué lo suficiente como para ver los detalles con claridad. Pasé la mano nuevamente por la superficie, esta vez con más atención, siguiendo con los dedos esa línea irregular que había notado antes. Y fue entonces cuando sentí algo distinto, una pequeña hendidura, casi imperceptible, como si esa parte no fuera completamente fija. Fruncí el ceño, presioné ligeramente, nada, pero cuando deslicé la mano unos centímetros más abajo, lo sentí otra vez. Una leve separación. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada, como si mi propio cuerpo estuviera intentando no hacer ruido. Miré a mi alrededor por reflejo, aunque sabía que no había nadie.
Aún así, la sensación de estar siendo observada empezó a crecer dentro de mí de una forma incómoda, difícil de explicar. Volví a mirar la pared, esta vez con otros ojos, ya no como alguien que simplemente estaba terminando su trabajo, sino como alguien que estaba a punto de descubrir algo que no debía. Me incliné un poco, acercando más el rostro, y entonces lo vi. No era evidente, no era algo que cualquiera notaría al pasar, pero una vez que lo veías, no podías dejar de verlo. Una especie de borde oculto, perfectamente alineado con la estructura, como si hubiera sido diseñado para pasar desapercibido. Tragué saliva. Ahí fue cuando vi algo que no debería estar ahí. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica una vez más. Tal vez era un acceso técnico, tal vez un compartimento de mantenimiento, pero si ese fuera el caso, ¿por qué estaba tan bien oculto? ¿Por qué no había ninguna señal, ninguna manija visible, nada que indicara que debía ser abierto? Mis dedos temblaron ligeramente cuando volví a tocar esa zona. Esta vez no fue un simple roce, fue una decisión. Presioné con más firmeza, y por un segundo nada ocurrió. Pero justo cuando estaba a punto de soltar, sentí una ligera resistencia ceder bajo mi mano, un movimiento tan suave que casi parecía imaginario, como si algo interno hubiera respondido a la presión, como si ese lugar estuviera diseñado para abrirse, pero solo si sabías exactamente dónde tocar. Me quedé completamente quieta. El aire a mi alrededor parecía haberse detenido. No lo abrí, no todavía, porque en ese instante algo dentro de mí cambió. Ya no era solo curiosidad, era una advertencia, una sensación clara, profunda, que me recorría el cuerpo desde el pecho hasta las manos, como si una parte de mí entendiera que ese no era un hallazgo cualquiera, que lo que estaba frente a mí no formaba parte de la rutina, ni del mantenimiento, ni de nada normal dentro de ese lugar. Mis ojos seguían fijos en esa línea casi invisible, y por primera vez desde que había llegado, sentí miedo de verdad, no por lo que ya había visto, sino por lo que estaba a punto de ver, porque si eso era una entrada, entonces alguien sabía de su existencia, y si alguien la había ocultado así, no era para que cualquiera la encontrara. Solté la mano lentamente, como si el simple contacto pudiera activar algo más. Di un pequeño paso hacia atrás, intentando pensar con claridad, pero era difícil. Demasiadas preguntas comenzaron a surgir al mismo tiempo, sin respuestas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién la había hecho? ¿Y qué había del otro lado? El silencio volvió a envolver todo, pero ya no era el mismo de antes. Ahora se sentía más pesado, más cargado, como si ese lugar, que momentos antes parecía tranquilo y familiar, hubiera revelado una parte de sí que llevaba mucho tiempo escondida. Me quedé mirándolo unos segundos más, sin tocar, sin moverme, solo observando, tratando de decidir si debía seguir adelante o fingir que nunca había visto nada. Pero en el fondo, yo ya sabía. Después de ese momento, nada volvería a sentirse igual dentro de esa iglesia. No sé exactamente en qué momento tomé la decisión, pero la tomé. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue esa sensación de que ya había llegado demasiado lejos como para simplemente irme, o tal vez fue algo más profundo, algo que no sabría explicar con palabras. Volví a acercarme lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y esta vez no dudé tanto. Mis dedos buscaron de nuevo ese punto exacto, esa pequeña hendidura casi invisible. Presioné con cuidado y sentí como algo cedía desde dentro. Hubo un leve sonido. No fue fuerte, no fue brusco. Fue un clic suave, contenido, como si ese mecanismo no hubiera sido usado en mucho tiempo. Me quedé quieta por un segundo, escuchando.
Nada, solo ese silencio espeso que ya no parecía normal. Entonces, con una mezcla de temor y decisión, empujé un poco más. La pared no era una pared, era una puerta. Se abrió apenas unos centímetros al principio, lo suficiente para que una corriente de aire diferente saliera desde dentro. No era un aire frío exactamente, pero tampoco era el mismo del templo. Era más denso, más encerrado, como si ese espacio hubiera permanecido cerrado por mucho tiempo. Tragué saliva y abrí un poco más. La abertura se hizo lo suficientemente grande como para que pudiera asomarme. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el borde, y por un momento dudé si realmente debía mirar. Pero ya era tarde. Mis ojos ya estaban buscando dentro. Y lo que vi no era lo que esperaba. No era un cuarto como los demás. No tenía la apariencia de una oficina, ni de un almacén, ni de un espacio de mantenimiento. Era un lugar pequeño, sí, pero con una presencia difícil de ignorar. Las paredes no estaban completamente terminadas como el resto de la iglesia. Había partes más oscuras, como si el tiempo o el uso hubieran dejado marcas distintas ahí dentro. La luz era mínima, no había una lámpara clara, pero aún así podía distinguir formas, objetos, cosas que no encajaban con nada de lo que yo había visto antes en ese lugar. Empujé un poco más la puerta, lo suficiente para poder inclinarme y ver mejor. El aire dentro se sentía diferente. No sabría decir si era solo mi percepción, pero había algo pesado, algo que hacía que incluso respirar se sintiera más lento. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la penumbra y poco a poco los detalles empezaron a tomar forma. Había una mesa. No era nueva. Tampoco parecía formar parte del mobiliario de la iglesia. Era más rústica, más antigua, con marcas en la superficie que no parecían accidentales. Sobre ella había objetos, pero no eran herramientas, no eran cables, ni piezas eléctricas, ni nada relacionado con el mantenimiento. Eran cosas fuera de contexto, algunos papeles doblados de manera extraña, como si alguien los hubiera manipulado muchas veces, un cuaderno viejo con las esquinas desgastadas, y algo más, algo que no logré identificar del todo en ese momento, pero que claramente no pertenecía a un espacio común. Mi mirada recorrió el lugar lentamente. Cada detalle aumentaba esa sensación incómoda en el pecho. No había desorden, pero tampoco había lógica. Era como si ese espacio tuviera un propósito, pero uno que no era evidente, uno que no estaba hecho para ser entendido a simple vista. Di un paso más cerca, no entré completamente, pero lo suficiente para poder observar mejor. Mis ojos se movían de un lado a otro, intentando encontrar algo familiar, algo que me tranquilizara, pero no lo había. Todo ahí dentro parecía estar fuera de lugar, no en el sentido físico, sino en el sentido de lo que uno espera encontrar dentro de una iglesia. Volví a mirar la mesa. Había algo en ella que me llamó más la atención que el resto, no por lo que era, sino por cómo estaba colocado, con intención, como si alguien hubiera dejado eso exactamente ahí, sabiendo que no cualquiera lo encontraría. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo directo, era algo más sutil, más profundo, la sensación de estar viendo algo que no estaba destinado a ser visto, algo que no era necesariamente peligroso, pero que definitivamente no era normal. Miré hacia las paredes. Había marcas, no muy visibles, pero estaban ahí, líneas, formas, detalles que no parecían decorativos ni accidentales. No sabría decir si tenían algún significado, pero sí sabía que no eran parte de la estructura original. Todo en ese lugar parecía tener una historia, pero una historia que no estaba a la vista. Me quedé unos segundos en silencio absoluto, observando, intentando procesar lo que tenía frente a mí, pero cuanto más miraba,
menos entendía. Y cuanto menos entendía, más crecía la de haber cruzado un límite, la de haber abierto algo que no debía. Respiré hondo y sin darme cuenta, di un paso hacia atrás. No cerré la puerta aún, pero ya no estaba tan cerca. Algo dentro de mí me decía que no debía avanzar más, que lo que había visto ya era suficiente, que ese lugar no era para mí y que tal vez nunca debió ser encontrado por alguien como yo. Volví a mirar una última vez ese pequeño cuarto oculto, silencioso, intacto, como si hubiera estado esperando, sin prisa, sin ser descubierto, y en ese momento entendí algo. No todo lo que está escondido está perdido. A veces está oculto a propósito. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, pero en algún momento dejé de observar y empecé a sentir. Fue algo que no vino de golpe, no fue un susto repentino, ni un ruido que me hiciera reaccionar. Fue más lento, más silencioso, como una certeza que se iba formando dentro de mí sin pedir permiso. De pronto, todo mi cuerpo empezó a tensarse, como si algo en mi interior me estuviera diciendo que ese no era mi lugar, que no debía seguir ahí. Miré de nuevo hacia dentro de aquella habitación, ya no con curiosidad, sino con una sensación distinta, como si todo lo que antes parecía extraño ahora empezara a sentirse incorrecto, no en el sentido de peligro inmediato, sino en algo más profundo, como si mi presencia ahí fuera un error. Sentí un leve escalofrío subir desde la espalda baja hasta la nuca. No hacía frío, pero mi cuerpo reaccionaba como si lo hiciera. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que tal vez era solo el encierro, la falta de luz, el silencio, pero no funcionó, porque la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más clara, más firme, más difícil de ignorar. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue un sonido fuerte, no fue un movimiento evidente, fue más sutil que eso, pero lo sentí, como si por un instante ya no estuviera sola. Mis ojos se movieron rápido, recorriendo el espacio, primero dentro de la habitación, luego hacia el pasillo, luego otra vez hacia ese lugar oculto. Todo seguía en silencio, nada se había movido, aparentemente, pero la sensación estaba ahí, presente, pesado, innegable. Sentí que alguien podía aparecer en cualquier momento, y no lo pensé como una posibilidad lejana, lo sentí como algo cercano, como si ese momento estuviera a punto de suceder. Mi respiración cambió, se volvió más corta, más contenida, como si inconscientemente tratara de hacer menos ruido. Mi corazón empezó a latir más rápido, marcando cada segundo con una intensidad que no podía controlar. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la mirada del lugar. Había algo en esa habitación, algo que no necesitaba moverse para hacerse notar, algo que no necesitaba mostrarse para hacerse sentir. Y cuanto más permanecía ahí, más fuerte se volvía esa intuición, la de que no debía estar, la de que alguien, en algún momento, había decidido que eso debía permanecer oculto. Y yo había cruzado esa línea. Volví a mirar hacia la entrada. La iglesia seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Antes era tranquilidad, ahora era tensión. Cada rincón parecía más oscuro, cada sombra más marcada, cada espacio más profundo. Era como si todo el ambiente hubiera cambiado sin que nada realmente cambiara. Mis manos estaban frías, y no por la temperatura. Era esa reacción del cuerpo cuando algo no encaja, cuando la mente no entiende, pero el instinto sí. Pensé en cerrar la puerta de inmediato, en fingir que nunca había visto nada, en seguir con mi rutina, apagar las luces, salir y dejar todo atrás. Pero mi cuerpo no respondía con rapidez.
Había una especie de bloqueo, como si una parte de mí quisiera huir y otra necesitara entender, y esa lucha interna solo hacía que la sensación fuera más intensa. Entonces ocurrió algo. No fue un ruido claro, no fue una voz, pero fue suficiente, algo leve, casi imperceptible, como un pequeño cambio en el ambiente, y eso bastó. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso más atrás, esta vez con más firmeza, y sentí, con una claridad que no puedo explicar, que si me quedaba ahí unos segundos más, algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía, y cuando una sensación así aparece, no se ignora, él obedece. Miré una última vez hacia el interior de esa habitación. Todo seguía aparentemente igual, pero ya no me importaba entenderlo, solo quería salir de ahí, porque en ese momento ya no era curiosidad lo que sentía, era advertencia, una advertencia silenciosa, pero poderosa, de esas que no se escuchan con los oídos, sino con todo el cuerpo. Y fue ahí, justo ahí, cuando entendí algo que nunca había sentido dentro de una iglesia, que no todos los lugares que parecen seguros lo son en todo momento, y que a veces el mayor peligro no hace ruido, solo espera a que alguien abra la puerta equivocada. Salí de ese lugar como pude, sin correr, pero con una urgencia que nunca antes había sentido dentro de una iglesia. Cerré el acceso con cuidado, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de ver, como si al cerrar esa puerta todo volviera a ser normal, pero no volvió. Algo dentro de mí ya había cambiado. Terminé de apagar las luces casi en automático. Cada interruptor que tocaba, cada paso que daba, lo hacía con la sensación de que no estaba completamente sola, aunque no escuchara nada más. Cuando finalmente salí y cerré la puerta principal, sentí un alivio momentáneo, pero no era paz, era solo distancia. Esa noche no dormí bien. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, que tal vez era un cuarto de almacenamiento antiguo, que los objetos tenían alguna razón práctica, que mi mente había exagerado por estar sola, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía esa sensación. No lo que vi, sino lo que sentí. Al día siguiente, dudé si debía decir algo. Parte de mí quería guardar silencio, seguir como si nada hubiera pasado, pero otra parte no me dejaba. Había algo en todo eso que no encajaba. No era solo el lugar, era el hecho de que estaba oculto, de que nadie había mencionado nunca nada. Así que decidí hablar, no con todos, solo con una persona, alguien de confianza dentro de la iglesia, alguien que llevaba años ahí. Recuerdo perfectamente su expresión cuando mencioné el lugar. No fue sorpresa, y eso fue lo primero que me inquietó, porque si alguien se sorprende, reacciona, pregunta, eso es normal. Pero cuando alguien escucha algo así y no muestra sorpresa, significa que ya sabía algo. Intentó mantener la calma. Me dijo que probablemente había entrado en un área que no estaba en uso, que algunas iglesias antiguas tienen espacios cerrados, que no era nada importante. Hablaba con una tranquilidad demasiado medida, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida, pero evitaba mirarme directamente, y eso decía más que sus palabras. Le pregunté por qué nunca se había mencionado ese lugar. Hubo una pausa, corta pero evidente, y luego respondió algo que en ese momento no parecía tan extraño, pero que después entendí de otra forma. Hay cosas que no son necesarias para todos. No insistí más, no en ese momento, pero algo dentro de mí ya no confiaba en esa respuesta. Los días siguientes fueron diferentes. Nadie hablaba del tema, nadie preguntaba, pero empecé a notar pequeños cambios, miradas, silencios incómodos cuando yo me acercaba.
conversaciones que se detenían cuando entraba en una habitación. No eran cosas evidentes, pero eran suficientes para sentir que algo había cambiado, como si de alguna manera supieran que yo había visto algo, y lo más inquietante no era eso, era la forma en que se manejaba. No había confrontación, no había explicación, solo silencio, un silencio organizado, revisado, como si la mejor manera de manejar lo ocurrido fuera fingir que nunca pasó. Intenté una segunda vez, hablé con otra persona. Su reacción fue diferente, pero no menos extraña. Sonrió, una sonrisa breve, tensa, y dijo: a veces, cuando uno está solo, la mente juega. Fue una forma elegante de decir que tal vez yo estaba exagerando, pero en su tono no había duda, había intención de cerrar el tema. Y fue en ese momento cuando entendí algo importante. No se trataba de que no supieran, se trataba de que no querían hablar. Y eso es muy diferente, porque cuando algo no se habla, no siempre es porque no existe. A veces es porque no conviene. A partir de ahí dejé de mencionar el tema, no porque lo hubiera olvidado, sino porque entendí que insistir no iba a cambiar nada, pero la sensación no desapareció. Cada vez que volvía a la iglesia evitaba esa zona, no miraba hacia ese lugar, no me acercaba más de lo necesario, y aunque todo seguía funcionando con normalidad, había algo que ya no encajaba para mí. La confianza ya no era la misma, la tranquilidad tampoco. Porque una vez que ves algo que no estaba destinado a ser visto, ya no puedes volver a mirar el lugar de la misma manera. Y lo más difícil de todo no fue lo que encontré, fue entender que, para otros, eso no era nuevo y que el verdadero misterio no estaba solo en esa habitación, sino en el silencio que la rodeaba. Después de todo lo que viví, hubo algo que me tomó más tiempo entender que todo lo demás. No fue lo que vi en aquella habitación, ni siquiera las reacciones extrañas de las personas a mi alrededor. Fue algo más profundo, más silencioso, algo que no se ve a simple vista, pero que cambia completamente la forma en que uno percibe todo. Y es que, durante mucho tiempo, yo creí que estar dentro de una iglesia era lo mismo que estar en un lugar perfecto. Creí que por ser un espacio dedicado a Dios, todo lo que ocurría ahí tenía que ser puro, transparente, intocable. Pero la realidad es que no siempre es así. No lo digo con amargura ni con rabia, lo digo con una mezcla de tristeza y claridad, porque entender esto no fue fácil. Durante años yo asocié la palabra iglesia con seguridad, con verdad absoluta, con personas que no ocultaban nada. Pensaba que si algo no se decía, era simplemente porque no era importante. Pero después de aquella noche, después de ver cómo se manejó todo, entendí que el silencio también puede esconder muchas cosas, y no se trata de señalar ni de acusar a nadie en específico. Se trata de reconocer algo que, en el fondo, muchos sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Las personas siguen siendo personas, incluso dentro de lugares que consideramos sagrados, y donde hay personas, también hay errores, decisiones ocultas, cosas que no se cuentan, no siempre por maldad, a veces por miedo, por conveniencia, o simplemente porque así se ha hecho siempre. Lo que más me impactó no fue descubrir que existía un lugar oculto dentro de la iglesia, sino darme cuenta de que no todos los secretos tienen que ver con lo físico. Hay secretos que viven en las actitudes, en las respuestas que se evitan, en las miradas que se desvían, en las conversaciones que nunca se tienen, y esos son mucho más difíciles de identificar. Durante mucho tiempo yo no cuestioné nada, aceptaba lo que veía, lo que escuchaba, lo que me decían,
porque confiaba. Y confiar no es algo malo, pero cuando la confianza se convierte en silencio, cuando uno empieza a ignorar lo que siente solo para no incomodar, es ahí donde algo deja de estar bien. Esa experiencia me enseñó que la fe no debe depender de un lugar, ni de una estructura, ni de la imagen que proyectan otros. Porque cuando ponemos nuestra confianza únicamente en eso, corremos el riesgo de cerrar los ojos ante cosas que merecen ser vistas. No todo lo que parece sagrado está libre de secretos. Esa frase, que antes tal vez me habría parecido exagerada, hoy tiene un peso completamente diferente para mí, no porque haya perdido la fe, sino porque la entendí de otra manera. Una forma más consciente, más personal, más real. Aprendí que creer no significa dejar de cuestionar, que respetar no significa callar lo que uno siente, y que estar dentro de un lugar aparentemente correcto no garantiza que todo lo que ocurre ahí también lo sea. Y quizá lo más importante de todo es que entendí que no se trata de desconfiar de todo, ni de vivir con miedo, sino de aprender a ver más allá de lo evidente, de escuchar esa intuición que muchas veces ignoramos, de no apagar esa voz interna que, aunque sea en silencio, intenta advertirnos cuando algo no encaja, porque a veces lo que uno descubre demasiado tarde no es lo que otros hicieron, es lo que uno decidió no ver. Y hay algo más que necesito decir antes de terminar. Algo que no entendí en ese momento, pero que con el paso del tiempo se volvió imposible de ignorar, porque aquella noche no terminó cuando cerré la puerta de la iglesia. En realidad, todo empezó ahí. Durante días traté de convencerme de que había exagerado, de que tal vez mi mente había completado lo que no entendía, de que era mejor no pensar demasiado en eso. Pero hay cosas que, una vez que las ves, no se pueden borrar. Se quedan contigo, en silencio, esperando el momento en que finalmente las enfrentes. Lo más difícil no fue lo que vi, sino lo que sentí después. Esa incomodidad constante, esa sensación de que algo no estaba bien, de que había entrado en un lugar que no estaba destinado a ser encontrado. Y aunque intenté seguir con mi rutina, cada vez que volvía a la iglesia, ya no era lo mismo. Los pasillos que antes me parecían normales, ahora tenían otro peso. El silencio ya no era tranquilo, era inquietante, y lo que antes me daba paz, ahora me hacía pensar, porque cuando descubres algo que rompe la imagen que tenías de un lugar, ya no puedes volver a verlo de la misma forma, y eso fue exactamente lo que me pasó. No dejé de creer, pero sí dejé de ver las cosas como antes. Empecé a entender que no todo lo que está dentro de un lugar sagrado necesariamente es visible, ni transparente, ni comprensible. Y no se trata de crear miedo, se trata de despertar, de entender que hay cosas que no siempre se muestran, que no siempre se explican, y que a veces están ahí justo donde menos lo esperamos. Porque la verdad no siempre está en lo que vemos a simple vista. A veces está escondida, detrás de una pared, detrás de una puerta, o incluso detrás del silencio de quienes prefieren no hablar. Esa experiencia me cambió. Me hizo más consciente, más atenta y también más honesta conmigo misma, porque entendí que ignorar lo que sentimos no hace que desaparezca, solo lo empuja más profundo, y tarde o temprano siempre vuelve. No todo lo que está dentro de una iglesia fue hecho para ser visto, y sé que esa frase puede incomodar, pero también sé que muchos en el fondo entienden exactamente lo que significa. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Alguna vez has sentido que hay cosas que no encajan, pero decides no cuestionarlas?
¿Alguna vez percibiste algo extraño en un lugar donde todos dicen que todo está bien? Si tú también crees que la verdad siempre sale a la luz, escribe en los comentarios: la verdad no se esconde, y quiero leerte. Escribe también desde qué ciudad y país estás viendo este video. Me ayuda a entender hasta dónde está llegando esta historia y cuántas personas en diferentes lugares han sentido algo parecido. Si este relato te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos historias que muchas veces nadie se atreve a contar, pero que necesitan ser escuchadas. Porque a veces una sola historia puede hacer que alguien deje de ignorar lo que siente. Y antes de irme, hay algo que aún no puedo olvidar. Esa noche cerré la iglesia, pero nunca pude olvidar lo que encontré en esa habitación oculta.